cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia ahora a punto de hacer la 6ª edición en Evolution? Pues estamos muy contentos. La verdad que ha ido muy bien el año pasado, hemos dado un paso adelante muy grande, muy importante. Teníamos aquí a Danny DeVito, que nos ha dado mucha visibilidad, no solo en la isla, que al final creo que toda Mallorca y Baleares conocen el festival, que era muy importante, pero también hemos ido teníamos mucha repercusión fuera, en la península, internacional, que estaba muy bien. Y lo que queremos hacer es unir las culturas y formar un evento donde pueden venir gente de fuera y la gente de aquí y que se unen y hagan networking y que se crean producciones nuevas. Nosotros estuvimos participando en la última película, así como industria, que digo, algunas más se han hecho, pero con Perfecto Desconocido, fuimos productor asociado allí, siempre estamos un poco en relación con el talento local, porque aparte de que nosotros prácticamente el 98% de lo que hacemos es internacional, sí que nos interesa mucho pues, que la industria también vive aquí, porque esta es las Baleares, o Mallorca más concretamente, pero las Baleares es nuestra oficina, ¿no? Entonces aspiramos a que en Baleares se hagan proyectos de enjundia, como se hizo de Night Manager hace un par de años, que nos dieron un premio en Los Ángeles. Enhorabuena, enhorabuena, como mejor localización. Costó mucho traer ese proyecto aquí, se hizo sin ayuda pública y no hubo participación de las Film Commissions que en aquel momento se estaban creando, la 3ª etapa de las Film Commissions se estaban creando. I want to put you inside this operation. Oh, very good to see you, Mr. Roper. I'm the Night Manager. You'll be in so deep, you're worried that you'll never get out. Come into our lives. Everyone's attracted to you. Who are you? I think you might be stringing us along. Viviendo en Los Ángeles he visto carteles gigantes del Night Manager ahí con Mallorca detrás y ha sido increíble. Y gente que vive allí ahora, yo creo que por el Night Manager y por vuestro trabajo con ellos, conoce mucho más a Mallorca y lo ven como, se ha rodado ahí y todas las diferentes localizaciones que habían y que Mallorca podía ser Cairo, Mallorca podía ser Istambul y todo esto. Súper interesante y creo que ha dado un paso adelante muy grande. Sí, la verdad es que a nosotros y a todo el sector yo creo le ha ido muy bien. Sí. Primero porque también, a ver, desde Los Ángeles, desde un gran centro de producción, Mallorca, como cine, como zona de cine, para poder realizar cine, pues habrá una cierta desconfianza también. Entonces, el poder demostrar que se pueden hacer estas producciones aquí, increíble, con los técnicos de aquí, pues eso es la verdad es que nos ha ayudado mucho. Sí. Y porque Mallorca tiene esas localizaciones. Exacto, y lo habéis enseñado mejor no es posible, creo. Ahí viviendo un momento muy bueno, pero por otro lado, la financiación no acaba de llegar. La financiación no. Yo en el festival me llegan inscripciones tenemos una sección Made in Baleares, que es muy importante para nosotros, para apoyar cineastas de la isla, y veo que hay un montón de talento y mucha iniciativa. Y creo que un poco, no sé si esto es la respuesta a todo, pero que salgan fuera, que sí, que van fuera a diferentes países y luego vuelven a grabar también en Baleares, pero yo creo que también tienen que salir fuera y ir a Cannes, ir a Berlín y unirse con otros cineastas de Europa. No creo que la respuesta es solo aquí en Baleares para ellos, para mejorarse o para crecer y financiación también. Heidi says she will not miss another show for that she-devil. Ask me. No, I don't want to play this game. It really suits me. Give it to me. I need to be out there, you know. I need to be out at the parties, and to have a boyfriend at this point, it's just not working out for me. You're late! Where have you been? I was working. And I was here with him alone.
Creo que la gente se tiene que juntar más aquí y trabajar juntos y tener claro lo que queremos y dónde queremos llegar y creo que juntos siempre es más fácil en vez de todos Sí, llámalo solos. Instituto Cinematográfico, llámalo lo que quieras, ¿no? Sí. Balear, como lo tienen los catalanes, otras regiones y tal, llámalo como quieras, pero que haya una política común y que tendría Eso que ser es. pactada políticamente también, mayoritariamente si fuera posible, y que no que cada cambio de gobierno se revisara lo anteriormente Exacto. hecho. Si no, al final, yo voy a decirlo, voy a aprovechar un poquitín el lugar donde estamos, donde nos han invitado, o sea, que estaremos en el paraíso, pero naufragados bajo el agua. Nosotros lo que tenemos que hacer es sacar la cabeza porque tenemos el talento para poderlo hacer. Sí, el talento Pero habrá que buscar alianzas. Yo creo que lo que era válido hace 10 años no es válido ahora, ni hace 5 es válido ahora. De mi parte, lo que yo intento hacer es pues, crear este evento que es Evolution Mallorca Film Festival y hacerlo más grande cada año, más grande, pero en el sentido no de más gente, pero de también calidad, de talleres, de poder traer a gente como directores, inversores también, gente que está pidiendo nuevo contenido. Y luego crear estos pitchings donde se pueden encontrar gente que escribe y gente que está buscando contenido. Hacer esta osmosis entre la gente, esto es lo que queremos hacer y claro que también pueden aprovechar los cineastas de Baleares, lo más importante.